Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Mundo Legal. Como siempre, aquí su servidora Raiza Castillo, trayéndoles a todos ustedes información de índole legal para su beneficio, para su provecho. En el día de hoy vamos a hablar por lo menos de dos asuntos que creo son de interés para todos ustedes. Uno de ellos es, por supuesto, la Corte de Vivienda, la Corte en sí, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la Corte, cómo manejarse ahí. Y en otro orden, vamos a hablar de las organizaciones sin fines lucrativos. Muchos de ustedes son miembros de una organización o reciben servicios de alguna de nuestras organizaciones comunitarias. Entonces vamos a hablar un poquito de las reglas de estas organizaciones. Ya saben, regresen, que en un momentito empezaremos con Mundo Legal. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Amigas y amigos, y vamos a empezar con nuestra conversación sobre la Corte de Viviendas o Housing Court, ¿verdad? Como se le llama en inglés. Ustedes saben, creo, casi todo el mundo sabe dónde están ubicadas las cortes aquí en la ciudad de Nueva York. Cada condado tiene su corte de vivienda, ¿verdad? Y desafortunadamente, debido a la economía, pues estas cortes de viviendas están bien pobladas. Hay mucha gente a diario, ¿verdad?, que están ahí, la mayoría, porque el dueño de su edificio les está llevando a corte porque no están pagando el alquiler o están alegando que están atrasados, ¿verdad?, de alguna manera. Algunas personas están en la corte porque le quieren sacar del apartamento por otros asuntos, pero eso es una minoría. La mayoría de ustedes que son llevados a las cortes de vivienda están ahí por asuntos de pago de renta, de alquiler, ¿verdad? O non-payment, ¿verdad? Y lo más importante, a mi entender, cuando usted pisa, ¿verdad?, la corte de vivienda en particular, es entender el lenguaje. Señores, el lenguaje es importantísimo, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos bregando de un lenguaje que no es nuestro idioma, ¿verdad? Estamos hablando en inglés. Si usted no comprende inglés, es importantísimo que busque un intérprete. La corte le ofrece un intérprete para interpretarle los documentos o interpretar lo que usted dice al juez o viceversa. Pero vamos a retroceder un poquito. Les dije que lo más importante al pisar la Corte de Viviendas es entender el lenguaje. Por lenguaje, además del inglés, quiero decir el lenguaje legal de la Corte en sí, ¿verdad? Por ejemplo, siempre hablamos de una estipulación. ¿Qué es una estipulación? Una estipulación, que en inglés se dice stipulation, muchos de ustedes ni siquiera en español lo saben, pero saben stipulation, es nada más y nada menos que un contrato. Es un acuerdo, ¿verdad? Porque un acuerdo es un contrato. Una parte está diciendo que va a hacer esto y esto, y la otra parte está diciendo que va a hacer tal y tal cosa. O un lado, ¿verdad?, el landlord, vamos a decir, está diciendo: yo alego que ella debe tanto y tanto, ¿verdad?, y que yo le hice todas las reparaciones en el apartamento, y si usted tiene suerte y su voz es escuchada y se escribe lo que usted dice, va a decir, y la inquilina dice que no es verdad que se han hecho todos los arreglos y que los siguientes arreglos todavía están pendientes, y pone la lista, y yo no debo todo eso, yo solamente debo aquello, o yo pagué todo, yo no debo nada, o yo no voy a pagar hasta que no me hagan los arreglos, ¿verdad?
es en sí una declaración de los derechos de cada uno y a la vez quizás un compromiso de lo que se va a hacer de ese momento en adelante y para cuándo se va a hacer, si se va a pagar, si se va a arreglar, cuándo, cuánto, qué pasa si la otra persona no cumple. Eso es una estipulación o stipulation. Y las estipulaciones son más populares dentro de la Corte de Vivienda, yo diría que en ninguna otra corte. Se hacen también en la corte familiar, ¿verdad? Generalmente no se les refiere a estos arreglos en la corte familiar como estipulación, sino simple como una orden de la corte o como un acuerdo de ambos lados. Pero es lo mismo. Es un acuerdo por escrito que va a estar allá archivado en la corte y el cual usted debe tener una copia y, por supuesto, su contrincante también. Regresando entonces al resto del lenguaje de la corte. Primero es la corte de vivienda, que se llama Housing Court, ¿verdad? El salón, ¿verdad? El cuarto donde está el juez o la juez se le llama the room, ¿verdad? La habitación en sí. La parte. Usted verá que si usted tienen letras, ¿verdad? Usted está en la parte H, o en la parte B, en la parte C, en la parte D. Se refiere a esa habitación en particular, ¿verdad? Y para cada habitación o parte hay un juez designado. Hay veces que usted empieza un caso en una habitación, en una parte con un juez y el caso dura tanto que en un momento dado usted tiene otro juez, pero está en la misma parte, ¿verdad? Porque los jueces lo cambian. Pero la parte se refiere a la habitación. Si usted recibe una cita que le indica a usted que tiene que estar tal día en la Corte de Vivienda, le da la dirección de dónde está ubicada esa corte en su condado y dice también que está en la parte tal, esa es la habitación donde está ese juez, donde van a escuchar su caso, que es diferente al número de esa habitación. También existe un número. Por ejemplo, si usted tiene un caso comercial en el condado de Manhattan, es decir, usted tiene un negocio y el landlord le está llevando a la corte, le dan una cita, dice corte de vivienda, dice la dirección, dice parte 52, en los condados, la parte comercial donde se escuchan los casos de negocios comercial, aunque sea vivienda, se refiere a la parte comercial número 52. Así que si usted está en el Bronx también va a recibir un documento que dice parte 52, quiere decir comercial. Y también va a tener el número de esa habitación, que si es en Manhattan va a decir, por ejemplo, 353, parte 52, número 353. ¿Dónde está ubicado cuando usted está en los pasillos? Es para ubicarse. Bueno, esa es parte del lenguaje y es el lenguaje más superficial, dónde está su caso, cómo usted ubica su caso, si usted llega allá a la Corte de Vivienda o si recibe un documento que indica dónde está. Eso es para ayudarle a ubicarse. Pero ¿qué pasa después que usted está adentro y está escuchando todo esto? O si por el contrario el abogado del landlord le llama a usted para el pasillo, ¿cuál es la ventaja o desventaja que tiene usted si usted está en el pasillo en vez de dentro de la habitación donde está el juez? Vamos a tomar una breve pausa. Les dejo con la incógnita y cuando regresemos vamos a comparar la diferencia entre usted manejar su caso dentro de la sala donde está el juez o fuera en los pasillos con el abogado contrincante. Ya regresamos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufete dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos.
Bueno, amigas y amigos, y qué incógnita, ¿verdad? Aquella que les presenté anteriormente. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Manejar el caso dentro de la habitación con el juez, es decir, ir frente al juez siempre a presentar su caso, o tratar de manejar el caso afuera, ¿verdad? Depende de la situación, depende de la situación. Si estamos hablando de que le llevaron a corte porque usted no ha pagado el alquiler, ¿verdad? Y usted sabe que está atrasada y no tiene el dinero, ni tiene ninguna excusa que no sea, bueno, que la situación está mala y usted no ha conseguido el dinero, tuvo que gastar el dinero en otra cosa. Eso no es una excusa legal, es decir, no le van a perdonar nada. Eso pasa, pero usted está supuesta a buscar el dinero del alquiler y pagarlo. Es una prioridad. A pesar de que es algo que todo el mundo entiende, que surgen cosas y que usted no puede pagar a tiempo, ¿verdad? Que surgen emergencias, otras necesidades, etcétera, etcétera. Dentro de la corte eso no es una excusa, ¿verdad? La única excusa por usted de tener la renta y no pagarla es que el dueño ha violado alguna de las condiciones que él tiene que proveer bajo el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Bajo el lease. Él tiene que tener el apartamento en buenas condiciones, en las cuales ustedes puedan vivir como familia, etcétera, etcétera. Si él no cumple, pues él violó el contrato, ahora usted está violando el contrato por no pagar a tiempo. Y usted tiene el dinero, se supone que usted tenga el dinero. Ya eso usted lo sabe porque usted ve a Mundo Legal regularmente. Muy bien. Si por lo contrario usted no tiene el dinero, usted no ha pagado el alquiler y hay algunas cositas que arreglar, pero no es una situación así desesperante, las condiciones no son terribles, ¿verdad? Entonces, si usted va frente al juez, el juez le va a preguntar ¿por qué no ha pagado? ¿Dónde está el dinero? ¿Puede pagarlo ahora? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Le van a presionar para que dé una explicación y para que usted pague. Y probablemente va a tener que pagar de inmediato el mes corriente y quizás algo de lo que deba ese mismo día frente al juez. Si usted conversa con el abogado y el abogado expresa intención de entrar en un acuerdo con usted, donde usted puede pagar poco a poco y usted sabe que eso es lo que le conviene, entonces no esté de gallito, como decimos nosotros. No hay necesidad de que usted entre a exponer a la corte toda su historia de que usted no pudo pagar porque su mamá se enfermó, porque tuvo que mandar dinero para su país, porque tuvo que comprar que se... Al juez no le interesa eso ni tampoco le va a excusar por eso. Entonces, simplemente a usted en esa situación le conviene hacer un acuerdo en el pasillo, porque en el pasillo normalmente es donde se hacen los acuerdos. Así que cuando el abogado del landlord venga donde usted y le dice, vamos a hablar aquí, pues usted escucha a ver qué le ofrecen. Y usted también puede pedir, no se deje intimidar tampoco. El hecho de que usted sepa que usted debe dinero, que está atrasado y que no lo puede pagar ahora mismo, que va a necesitar un plan, no quiere decir que usted se humille tampoco, ¿verdad? No, usted todavía tiene ciertos derechos. Si tiene 2 o 3 cosas que hay que arreglarle, ¿quién no tiene 2 o 3 cosas que arreglar en el apartamento, verdad? Que le tengan que arreglar. ¿A quién no le tienen que pintar el apartamento porque hacen 3 años o más que le pintaron? Muchas personas. Entonces usted dice, bueno, sí, vamos a hacer un trato. Yo quiero hacer un trato. Yo le voy a pagar, yo le puedo pagar tanto para tal día, pero quiero que me arreglen y que para cuando terminen de arreglar, entonces yo pago el balance o quiero pagar tanto cada mes y mantenerme al día con el alquiler. Claro que un abogado tiene truquitos de cómo conseguir lo que usted necesita, que usted quizás no lo tiene a su disposición, pero aún así, aún no tenga abogado, siéntase con la seguridad de que el hecho que usted esté en esa posición, ¿verdad?, de desventaja, de que no tiene el dinero, ni lo va a conseguir la semana que viene, no quiere decir que usted no pueda entrar a un acuerdo o pedir entrar a un acuerdo con el abogado del casero, ¿verdad?,
lo que es normalmente se le llama un plan de pago, ¿verdad? Usted puede pedir entrar en un plan de pago que incluya siempre las obligaciones del casero, ¿verdad? Porque acuérdense que una estipulación, que es donde se van a escribir, ¿verdad?, todos estos términos, estos acuerdos, eso es lo que es. Una estipulación es un acuerdo. Y el juez se va a quedar con el original, el papel original de la estipulación. A usted le van a dar una hoja amarilla o rosada y el abogado se va a llevar la otra, ¿verdad? Y tiene que tenerla, no la doble y la guarde en una cartera o debajo del colchón o en la cocina y no la mire más. No, usted tiene que estar pendiente de las fechas que están en esos arreglos, ¿verdad? De cuándo van a entrar a arreglar, cuándo es que usted va a pagar, ¿verdad? Cuánto tiene que pagar encima de la renta corriente de ese mes, ¿verdad? Así que si le conviene ir al pasillo o ir frente al juez en la habitación, en la parte, ¿verdad?, en la habitación donde está el juez, depende de las circunstancias. Si usted sabe que lleva la de perder, que el juez no va a aceptar las excusas que usted tiene, probablemente está en mejor posición afuera, en el pasillo, conversando con el abogado, ¿verdad? Ahora bien, si usted está conversando con el abogado y el abogado se muestra inflexible, le está tratando mal, le está insultando, no quiere conversar, no quiere llegar a ningún acuerdo, le está diciendo que firme algo que usted no entiende, usted todavía tiene la opción de entrar y decir que quiere ver al juez o al asistente del juez y explicar allá su situación, sin las cosas personales, ¿ok? Y ahí está la gran diferencia entre un abogado y una persona que se está representando sola. Cuando a usted le representa a un abogado puede discernir de todo lo que usted le dice cuáles son las cosas que se pueden presentar a un juez porque son de índole legal y cuáles son las cosas personales que no se deben presentar al juez, ¿verdad? Muchas veces ustedes tienden a dar las excusas personales porque piensan que le van a llegar al corazón, al alma, ¿no?, del abogado contrincante o del juez, pero créanme, ¿ok?, no es que los abogados ni los jueces no tengan alma, sino que están en su trabajo. Imagínense que usted en su trabajo alguien venga a hablarle de esas cosas. Un ejemplo, que usted supervise a un plomero, ¿verdad?, de las tuberías y esa persona instale unas tuberías mal y se le inunde a usted el apartamento, lo que sea, o la compañía, y esa persona venga a decirle, bueno, lo que pasa es que ese día yo estaba atormentado porque mi prima vino esta persona y le atacó y toda esa cosa. La verdad es que en ese contexto del trabajo a usted no le va a interesar eso, ¿verdad? Es muy diferente estar hablando con un ser humano de sus asuntos, de sus problemas, fuera de la corte, fuera del trabajo. Pero el abogado está en su trabajo, el juez está en su trabajo y tienen la ley, ¿verdad?, en la cual apoyarse. Así que las cosas personales y emotivas, aunque usted piense que le van a tocar y por lo tanto le van a dar un mejor tratamiento, un mejor acuerdo, créanme, generalmente eso no funciona. Bueno, vamos a tomar otra breve pausa y regresamos con más información. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, y antes de terminar, ¿verdad?, este asunto del lenguaje de la Corte de Vivienda, para que ustedes se desenvuelvan mejor dentro de esta, si se ven en esta situación, vamos a tocar algunos otros temas, otras palabritas dentro de
que se usan ahí en la corte de vivienda. Ustedes saben que nosotros hablamos del landlord y el inquilino, del casero del inquilino, del dueño o la dueña. Bueno, esta persona en la corte, ¿verdad? La persona que está demandando, que generalmente ese es el casero, el landlord, en la corte ustedes verán que se llama de otra manera y usted dice, pero ¿quién es eso del petitioner? Muchos de ustedes me paran en la misma corte y me dicen, yo no sé, o no responden cuando oyen responden, respondiente. El respondiente es a la persona que le están demandando. El peticionante o petitioner es la persona que está demandando. ¿Ok? Petitioner, el demandante. Respondent, a la persona que le están demandando o respondiente, ¿verdad? Muy importante esa diferencia. Sepa quién es usted en el caso. Otra cosa que yo veo a menudo es que muchos de ustedes, la primera vez que van a la corte, firman un acuerdo, la estipulación, donde acuerdan que se va a poner un judgment en su contra. Judgment es una sentencia en contra suya. ¿Okay? Hay veces que usted sí tiene que aceptarlo. Usted sabe que debe $3,500, ¿verdad? Y les dicen, le vamos a dar tanto tiempo para pagar solamente si usted acepta una sentencia en su contra por $3,500. Bueno, usted está 100% segura que usted debe $3,500 y sabe que lo va a pagar para tal día. Entonces, en esa situación probablemente yo le recomendaría que acepte la sentencia. Si le van a dar, vamos a suponer, 4 meses para pagar $3,500, que usted no tuviese esa cantidad de tiempo si no acepta la sentencia. Pero sepa que judgment, la palabra judgment quiere decir sentencia, es seria. Porque hay veces que si usted se queda en el apartamento o no, depende de si tiene un judgment o no. ¿Okay? La palabra judgment debe despertar en usted una alarma, esté bien alerta de eso. Y una palabra peor que judgment es warrant, el warrante. Ustedes probablemente lo conocen en el contexto de un caso criminal, ¿verdad? Donde la policía, la fiscalía, pone un warrante y le informan a todas las autoridades de que hay un warrante a nombre de esta persona. Quiere decir que esa persona la pueden arrestar donde quiera que la encuentren. Bueno, el warrant o warrante en el contexto de vivienda quiere decir que el alguacil, el marshal, ¿verdad? Lo hace, lo prepara y puede ir a su casa, a su apartamento y cerrarle la puerta. Así que si usted ve esa palabra en esa estipulación, ¿verdad? Warrant, se tiene que entender qué dice sobre el warrant. ¿Qué es lo que dice la estipulación sobre el warrant? Porque de nuevo peligra su apartamento. Si no entiende más nada, sepa que judgment y warrant son 2 palabras que ponen en peligro su apartamento, si usted se queda ahí o no. Por lo tanto, tenga mucho cuidado en firmar algo que tenga esas 2 palabras, ¿verdad? Y finalmente, eviction, ¿verdad? ¿Qué es un eviction? Un desalojo, ¿verdad? Pero no el proceso, no son los documentos de llevarle a la corte. Un eviction ya quiere decir que es la acción de usted sacársele del apartamento. Eso es lo que es un eviction. Por eso es que estos procedimientos son eviction proceedings, son procedimientos de desalojos, pero siguen siendo procedimientos. Cuando usted no ve esa otra palabra, no ve procedimiento, pero ve eviction en un documento, sepa que están hablando de sacársele a usted de ese apartamento. ¿Okay? Son palabritas importantísimas. El lenguaje es importante, pero es más importante cuando estamos hablando de un lenguaje en inglés, de un lenguaje legal, de un lenguaje que pone en peligro su vivienda. Y como lo prometido es eso, ¿verdad? Una deuda, una promesa. Vamos a hablar un poquitito rápidamente de las organizaciones sin fines lucrativos. Esas son las organizaciones comunitarias, ¿no? Tenemos pequeñas, tenemos más grandes.
pero tenemos muchas en la comunidad, por lo tanto muchos de nosotros estamos como directores, ¿verdad? Miembros de la junta directiva de estas organizaciones, y otras personas son empleados de estas organizaciones. Pero muchas personas desconocen lo serio que es pertenecer a una organización sin fines lucrativos. Aquí hay un montón de leyes, ¿verdad?, que rigen el comportamiento de las organizaciones y el comportamiento de los miembros de estas organizaciones. Si a usted le piden ser miembro, tenga cuidado, tiene que saber que todo está en orden dentro de la organización, ¿verdad? Usted puede pedir información, hay información incluso en los archivos del Estado de Nueva York, porque es el Estado de Nueva York que rige las organizaciones sin fines lucrativos. El Departamento de Estado está en el Internet. La organización debe estar incorporada. Si usted es miembro, si es director, si es empleado, asegúrese de que todos los papeles de incorporación están en orden, toda la información ha sido registrada con el Estado y que llenan todos los requisitos de impuestos, ¿verdad? Porque a pesar de ser sin fines lucrativos, lo que quiere decir que no tienen divisas para ganar, sino que recaudan fondos, ¿verdad?, o piden fondos para funcionar como organización y hacer su labor como organización, tienen que reportar todas esas labores, todo ese ingreso, todos los gastos anualmente. Entonces, y es francamente el problema número uno de nuestras organizaciones, es los reportes que dan o no dan al Departamento de Income Tax, ¿verdad?, del Estado de Nueva York. Eso es el problema número uno de nuestras organizaciones. Si usted está en una de ellas, sepa que usted tiene la obligación, igual que la persona que usted le llama quizás presidente, ¿ok? Todos los miembros de la directiva tienen una obligación con la organización y con el gobierno de cumplir las leyes del Estado de Nueva York. Así mismo, así que es una responsabilidad que usted está tomando cuando usted dice, sí, yo voy a ser vicepresidenta, secretaria, tesorera, miembro de la directiva. Es una obligación, ¿verdad? Y su nombre está en los papeles que tiene el Estado de Nueva York. Y otro problema importante o común dentro de nuestra comunidad es que usted entienda que aunque usted sea el presidente, la presidenta, la directora, lo que sea, usted y la organización son dos entidades separadas, ¿ok? Aquí no hay organizaciones de nadie. ¿Cuántas veces escuchamos a personas decir, esta es mi organización? Pues sepan ustedes que eso no existe aquí en la ciudad y en el estado de Nueva York. ¿Okay? La organización y la persona son dos cosas separadas, aunque sea la persona que fundó la organización. No importa, la idea la engendró esa persona, no importa, la organización es una entidad separada y la ley la trata como tal. No hay organización de tal persona ni de tales personas. No la hay, créanme. Así que tengan mucho cuidado si usted es el fundador, si usted es el presidente, si usted es la tesorera, la secretaria, miembro de la directiva. Usted tiene obligaciones legales y cuando estamos hablando de la ley hay que proceder con mucho cuidado. Bueno, y con esto hemos llegado de nuevo al final de nuestro programa y como les digo al final de cada programa, espero que todas las informaciones que les brindamos en el día de hoy sean de su provecho. Así que les dejo y espero estén conmigo de nuevo la semana próxima, aquí en Mundo Legal.